Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Hailey Cummings. Tenemos una historia casi imposible de explicar. Probablemente el video sea largo y aún así no tengo una conclusión clara con respecto a lo que pudo pasar. Aunque sé que hay personas que están convencidas de que su hipótesis es la correcta, así que díganme al final qué es lo que piensan que pasa en este caso. No van a encontrar muchos documentales con respecto a este tema, de hecho creo que solamente hay uno. Más bien está todo escrito en internet en diferentes artículos y recopilado bastante bien en Reddit por si quieren ir a buscar más información. Se darán cuenta que esta historia no estuvo muy cubierta por medios, ya que el año anterior a esto ocurre el caso de Caylee Anthony, que si no lo vieron se los dejo ahí en la que está en pantalla. Es decir, se llevó toda la atención y este pasó a segundo plano. Así que bueno, vamos a hablar de este caso que a día de hoy todavía no tiene respuesta, igual que el de Caylee Anthony. Pero bueno, sin nada más que decir, ahí arriba les dejo ese caso y una lista de reproducción para ver el resto de casos del canal, y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella es Hailey Ann Marie Cummings, nacida el 17 de agosto del 2003. Al momento de los hechos vivía con una parte de su familia en Satsuma, Florida, Estados Unidos. No hay mucho que podamos decir ya que para ese momento tan solo tenía 5 años. Hailey había sido diagnosticada con el síndrome de Turner, un trastorno genético presente en aproximadamente una de cada 2.500 mujeres. Es un trastorno cromosomático en el que una mujer nace con un solo cromosoma X. Este síndrome se caracteriza por un cromosoma sexual ausente o incompleto. Los síntomas incluyen estatura baja, retraso de la pubertad, infertilidad, defectos cardíacos y ciertos problemas de aprendizaje. Las características de este síndrome pueden incluir crecimiento restringido de los huesos largos y ovarios, defectos cardíacos y problemas de visión, múltiples marcas de nacimiento e hinchazón de los dedos de las manos y los pies. La mayoría de las personas con el síndrome de Turner no llegan a medir más de 1,40 m de altura. El tratamiento para esto consiste en terapia de hormonas, e incluso puede ser necesario un tratamiento de fertilidad para las mujeres que quieran quedar embarazadas. Por lo tanto, Hailey requería tratamientos hormonales y visitas mensuales a un cardiólogo y un endocrinólogo debido a su condición, por lo cual estamos hablando de una niña que necesitaba atención médica. Más allá de cualquier condición, Hailey tenía 5 años y parecía estar muy feliz y era, en la mayoría de aspectos, una niña alegre, al menos así se veía. Primero que nada, un dato importante también del por qué el caso de Hailey se hizo tan conocido y este no, fue justamente este contexto familiar. Hailey no provino de una familia con los recursos para hacer lo mismo que los abuelos de Caylee, sino todo lo contrario. Ella nació en el medio de una situación de adicción muy difícil. Sus padres eran Ronald Cummings y Crystal Sheffield. Ambos tenían un pasado con sustancias bastante grave. Poco tiempo después de nacer, la madre de Hailey, Crystal, se mudó a una parte diferente de Florida, bastante lejos de donde estaba antes. Pero debido a un problema, no está claro cuál, perdió la custodia de su hija, quien se quedó con Ronald, su padre. Crystal había conocido a Ronald cuando era un adolescente y tuvo a su primera hija a los 17 años. El tema de la custodia nunca se aclaró públicamente, ya que por un lado se decía que tenía problemas de adicción y por otro que en realidad el único que tenía trabajo era Ronald, por lo tanto solo él podía cuidarla, la cual es probablemente la verdadera razón del por qué se la quedó, ya que los dos habían tenido pasados de arrestos con respecto a sustancias, por lo tanto, ambos por ese lado no estaban muy calificados para quedarse con la custodia de Hailey. De todos modos, llegaron a un acuerdo en el cual Crystal se quedaba a Hailey y a su hermano menor fin de semana por medio. Con respecto a Ronald, prometió cuidar de su hija, trabajaba para darle de comer y claramente por eso no podía quedarse a cuidarla todo el tiempo. De eso se encargaba su novia de ese entonces, Misty Crosslin, una adolescente de 17 años. Para contextualizar un poquito más, Ronald tenía 25. También tengo que aclarar que Ronald tenía un historial de arrestos que indicaban un poco que era violento, al menos hasta cierto punto. Durante lo que fue la separación, Crystal y Ronald se acusaron múltiples veces, pero Crystal especialmente acusaba a Ron de ser un mal padre para su hija. El tema de hecho fue investigado porque Hailey se presentaba pocas veces a la escuela y solía tener marcas en los brazos. Suponemos que eran provocados por los ataques de Ron, y aunque fue investigado, Hailey se siguió quedando bajo su custodia. Así que, antes de pasar a los hechos, aclaremos.
Haley vivía con su padre, la novia de su padre, Misty, y su hermano menor, Ron Jr., en un tráiler, es decir, una casa rodante en Florida. El tráiler no era muy grande que digamos, tenían 2 camas, una grande matrimonial y una chiquita donde supuestamente dormía usualmente Haley. Entonces, se supo por última vez que Haley dormía en el remolque de su familia a última hora de la noche del 9 de febrero del 2009. Se había ido a la cama a eso de las 8 p.m. La novia de su padre, con quien había estado durante los últimos 5 meses, Misty Janet Crossley, se fue a dormir en la misma habitación a las 10 p.m. es decir, 2 horas más tarde. El hermano de Haley, de 3 años, también dormía en esa habitación, en la cama grande. Esa es la historia breve de lo que pasó esa noche y a partir de ese punto se empieza a distorsionar bastante. Según Misty, lo primero que dijo es que notó que Haley había desaparecido a las 3 a.m. Dice que se despertó a esa hora y que la puerta trasera del tráiler estaba completamente abierta, a pesar de que siempre la dejaba con llave. Además, estaba siendo sostenida por un ladrillo de concreto. Hasta acá es lo que dijo Misty que pasó en primera instancia. Su discurso cambiaría un par de veces más tarde. El padre de Haley, Ronald Lee Mills Cummings, terminó su segundo turno en el trabajo y llegó a la casa a eso de las 3:25 a.m. del 10 de febrero. Y es acá entonces donde ocurren las llamadas al 911, las cuales empiezan a las 3:27 a.m. La persona que llamó era Misty Crossley. Hay varias cosas a notar en esta llamada, de todos modos no lo pongo completo porque hay partes que ni siquiera se entienden. Es normal en llamadas a emergencias, pero en esta en especial no se entiende casi nada por la mala señal. Pero además es demasiado largo para ponerlo completo, así que acaban algunas partes importantes. I just woke up and our back door was wide open and we can't find our daughter. Can't find what? Our daughter. Okay, when did you last see her? We were just like, it was about 10 o'clock. She was sleeping, I was cleaning, Okay, how old is your daughter? and she's 5. Okay, what was she last seen wearing? Ma'am, She was in her pajamas. We were sleeping. you said your back door was wide open? Yes, it was brick, like a brick on the floor. Like when I went to sleep, the door was not like that. Okay, the back door, listen to me, your back door was wide open. What are you talking about, a brick? It's on the back door on the stairs. Like we have like a walkway. Uh-huh. And there was a brick laying there? Yes, it's still there. They are. We got him coming. Tell him we got him coming. Okay, what does she look like? How tall is she? Give me some description of her. She has like long hair, curly, like curls. Long, curled, what color? She's white. Okay, what And color she's brown hair. Brown hair? Yeah. Oh my God, it's freaking old. Okay. How tall is she about? Or how much does she weigh? Do you know that? Huh? Like 4 something, like, I don't know, like, she's not that tall. How much does she weigh? Do you know? Huh? How much does she weigh? Like 40, 50 pounds, 60 pounds. Oh, I just woke up. Okay, was your back door locked, do you know? Yes, but that's what always stays locked. Man, I need somebody to get here now. Okay, let me speak to him. So Yeah. I just got home from work. My 5-year-old daughter is gone. I need Okay. somebody to be here now. I'm listen to telling you. me. Listen to me. We got 2 officers. If I find whoever has my daughter before y'all do, I'm killing them. I don't care. I'll spend the rest of my life in prison. I'm telling you, you can put it on record, and I don't care. What kind of description of her pajamas that she was wearing? I don't fucking know. I was at work. Okay, sir, let me talk to your wife. So let me get some information from her. Man, Okay. I don't fucking know. Can I talk to her? Man, Okay. How the fuck do you let my daughter go, bitch? Ma'am, he looks like it. does it look like you had someone try to enter into your house? Hold on. And another thing, make sure you and your husband don't touch the door anymore. Don't mess with the door or anything. No, it doesn't. It doesn't look like it is? No. Okay, now listen, tell your husband do not touch anything. Make Watch sure it it's, sideways. because we're going to try to get a canine out there. They better motherfucking bring something in. If I find Okay. that motherfucker killing him, I don't give a fuck about prison. Prison don't scare me. Okay, well, tell him we understand. We need to get her date of birth. What's her date of birth? Fucking date of birth is. We need to find her. Fuck her date of birth. Okay, listen to me. I'm getting this information. I'm not the officer driving out there, okay? Okay. They're coming out there to handle that situation. I need to gather all information from you over the phone. It has nothing to do with me driving out there. The officers are taking care of that, okay? They're coming out there, okay? Okay.
Tell him we got him coming. He needs to try to calm down a little bit, okay? The officers are going to come out there and do what they can. We can't have him screaming and yelling at the officers whenever they get there, okay? Got better people to talk to than the fucking motherfucker that ain't coming. Les voy a hacer de todos modos la versión un poco más resumida. Según Misty, la razón por la cual no llamó inmediatamente al 911 fue porque estaba buscando a la niña por todas partes hasta que Ronald llega. De todos modos, en esta misma llamada se puede escuchar de fondo a Ronald dudando un poco enojado con respecto a que se encargue la policía del caso. No parecía confiar en ellos para esto. Cuando los oficiales llegaron al lugar, la misma preocupación por parte de Ronald se podía observar todavía. Pero aparte, desde el primer momento, desde la llamada y también en persona, se puede notar que estaba muy seguro de que una persona se la había llevado. Además, también acusó todo el tiempo a Misty de no cuidar a su hija, de dejar que se la llevaran y la llamaba repetidas veces perra. De vuelta, en la llamada y en persona enfrente de los oficiales de policía. Aún así, una de las cosas más raras es cuando Teresa, la madre de Ronald, llega a la casa con una foto ya preparada de la niña para empezar a buscarla. Eso no fue lo tan raro, sino la distancia a la cual vivía y el momento en el cual llegó. Lo que dijo es que manejó rápido, muy rápido para llegar a tiempo y que estaba segura de que simplemente su nieta estaba escondida en alguna parte. Sin embargo, llevó la foto. Por las dudas, supongo. Vivía a unos 24 kilómetros de la casa y habría llegado unos 5 minutos después de ser llamada. No solo es raro que haya tardado tan poco, sino que incluso diciendo que hizo el trayecto rápido, aún así no explica cómo tenían la foto preparada para llevar. Un poco no dan los tiempos. Esta historia es un poco complicada porque la verdad es que la familia de Hailey no era la mejor. Podríamos pensar por horas qué le habría pasado sin llegar a un acuerdo porque en sí, lo que contó Misty cambió con el tiempo y también los testigos. Una de las cosas que no era necesariamente una mentira, pero sí un cambio, era el que Misty hubiese dicho que todos habían ido a dormir en la misma cama en un principio, pero después decir que en realidad Hailey estaba en su cama, en una cama al costado de la cama grande. También cambió de decir que se había levantado para tomar agua a que se levantó para ir al baño. Hay quienes han hecho un gran escándalo de esto, pero realmente no creo que sea tan importante ese detalle. Menos si te despertás y de repente tu hija ya no está. A todo esto, tal vez hayan notado en la llamada que se refiere a Hailey como su hija, aunque se conocían desde hacía menos de un año. Ella dijo a los medios que la quería como si fuese su propia hija. De hecho, la manera en la cual había comenzado una relación con Ronald había sido porque cuidaba a sus hijos mientras él no estaba. Antes era su niñera. Además, principalmente creo que sería mucho más fácil simplemente decir hija a tener que explicar todo el contexto familiar en el que vivían. Digo que a algunas personas les pareció medio extraño, pero que de todos modos no es un detalle muy importante, ya que en esa llamada, en la de 911, querrías evitar todos los detalles innecesarios, al menos lo más posible. Por otro lado, la misma noche en la cual ocurre todo esto, la madre de Ronald se comunica con Crystal para informarle que su hija había desaparecido. Ella acude inmediatamente y al día siguiente comienzan las búsquedas con todos los medios posibles en los alrededores. Uno de los perros rastreadores traídos por la policía logró captar el aroma de Hailey. Esto lo condujo a un río a 8 kilómetros de la casa, específicamente a un puerto. Pero no iba mucho más lejos que eso. Este río fue profundamente investigado, alrededor, en las orillas y dentro, pero no se la encontró. Por lo tanto, no se tenía ninguna razón para creer que la niña se podría haber ido sola de la casa para después tener un accidente, ni cerca de la casa ni en un río que quedaba tan lejos. Más bien, alguien se la tuvo que haber llevado. Otra de las cosas que se hizo en primera instancia fue revisar a todos los ofensores sexuales cercanos. ¿Dónde estaban el día de los hechos? ¿Con quién estaban? Después de todo, eran los más probables. Solamente uno de ellos resultó como un posible sospechoso, pero como tenía un dispositivo de GPS, pudieron rastrear exactamente dónde había estado esa noche, y resultó no ser ni cerca de donde estaba Hailey. Se tomó ADN entonces de Crystal, Misty y Ronald para futuras investigaciones, pero no se pudo hacer mucho más. Por otro lado, se intentó buscar cerca de la casa con otro perro de rastreo, específicamente para cadáveres. En este caso había un rastro que daba a un contenedor de basura, aunque dentro de este no se encontró nada de interés para el caso. Nos imaginamos que no les daría el tiempo para sacar el cuerpo de ahí si lo hubieran dejado en ese lugar. A todo esto, como el caso de Caylee Anthony había ocurrido cerca en lugar y tiempo,
Los abuelos quisieron ayudar, pero la familia lo rechazó. Creían que tenían su propia agenda y que además no tenía nada que ver con este caso, así que decidieron rechazar la oferta. Decían que esta familia no podía ayudarlos. Otra cosa medio extraña fue lo que pasó un mes después de los hechos. Ronald y Misty se casaron inexplicablemente. Misty era tan joven que necesitaba el permiso de sus padres para casarse. De hecho, el pastor de su iglesia no los quería casar, se negó, así que lo tuvieron que hacer en el patio de la casa de un amigo. Sin embargo, se divorciaron rápidamente, aproximadamente medio año después. Ronald inicialmente desde el primer momento defendía a Misty, aunque la haya culpado un poquito nervioso en la llamada y el día de los hechos, aún así en los medios la defendía. Pero después hizo varias declaraciones sobre cómo era sospechoso que los detalles de su historia siguieran cambiando. Misty incluso mintió con respecto a las pruebas de polígrafo. Dijo por televisión que todo lo que había hecho lo pasó, mientras que la realidad era que le habían hecho 4 pruebas de polígrafo sin pasar ni una sola. Se dice que esta decisión de querer casarse de manera tan inesperada era para el beneficio ante la corte. Es decir, en caso de ir a juicio, en algunos casos, si están casados, no se pueden acusar legalmente. Sin embargo, en este en particular, no servía de nada. Por varias razones en realidad. Primero que nada, el hecho había pasado antes de que se casaran. Y segundo, cuando se trata de un hijo, igualmente se puede hablar de lo que pasó. Y se pueden acusar entre ellos. Las dudas con respecto a lo que Misty estaba diciendo siguieron su curso. Es decir, cada vez se volvía incluso más extraño. Durante la llamada 911, Misty dijo algo curioso que a la gente le pareció simplemente raro. Cuando se le preguntó cuál era la última vez en que vio a la niña, ella dudó un poco y contestó que estaba limpiando, que eran las 10 p.m. y Hailey estaba dormida, que esa era la última vez en que la había visto. Es decir, lo cuestionable es que en lugar de decir que la había visto por última vez cuando se quedó dormida, es decir, cuando se fue a acostar, dijo que fue cuando estaba limpiando horas antes de quedarse dormida. Eso es, digamos, un punto a notar, pero mientras que puede ser extraño, hay varios factores a tener en cuenta, como el nerviosismo de la situación. Además, a su novio. El padre de Hailey, gritando atrás, aún más nervioso que ella, pudo haber causado que dijera cosas imprecisas. No solamente se nota que él le está diciendo qué contestar en algunas partes, más que nada porque había llegado desde afuera y por lo tanto había visto cosas afuera, sino que además en el medio también le echaba la culpa mientras estaban hablando por teléfono. Es difícil entonces determinar si lo impreciso de la conversación es porque se estaba inventando detalles o porque estaba demasiado nerviosa. Que por cierto, lo de decirle qué contestar lo hace también en entrevistas en la televisión, lo cual se percibe no solamente molesto, sino que además un poco manipulador. Misty comete errores en toda la llamada 911 también, o malentendidos. En sí nosotros no podemos escuchar bien ya que el audio es muy malo, pero se nota en más de una vez que la operadora le pregunta algo y ella o no sabe qué contestar o simplemente no escucha bien. Más que nada en tema de peso y altura son cosas en las cuales duda o se equivoca. Pero primero es una niña en crecimiento con un problema de salud que afecta su peso y altura. Y segundo, hacía poco tiempo que estaban juntos, por lo tanto, no sabría muchos detalles con total seguridad. De hecho, la persona que debería haber estado haciendo la llamada era el padre, quien sabría contestar las cosas en mucho menos tiempo. Hay otro tema además de todo esto, y es que Misty durante la llamada 911 dijo que había estado buscando por todas partes, incluyendo debajo de las camas, de las cuales había 2. El tema o problema con esto es que las camas estaban en el piso directamente. No tenían marco ni nada en lo cual apoyarse, por lo tanto, no había espacio debajo de las camas para buscarla. Es para mí imposible explicar esto porque definitivamente no había espacio debajo de las camas. Era una mentira. Creo que lo más raro dentro de todo esto es que una persona haya entrado sin que nadie en la casa se despertase. Era un lugar chico y no importa dónde estaba Hailey, si estaba o no en la cama grande o en la chica, realmente es extraño que ni Misty ni el hermano menor de Hailey se hayan despertado por algún ruido, más aún quedando la puerta abierta. Aún peor, el hermano de 3 años había dicho en su testimonio que vio a un hombre con un buzo negro entrar por la noche y llevarse a su hermana. Lo he dicho, en otros casos los testimonios de niños no son muy confiables, no porque ellos quieran mentir, es decir, no lo hacen a propósito, pero pueden estar muy confundidos e incluso inventarse cosas si los adultos alrededor comienzan a hablar, pero pueden tomarlo en cuenta si quieren. Como dije, de todos modos, tenía solamente 3 años en ese momento. Una de las cosas más interesantes también recae en la ropa de la niña la noche en la que desapareció. El reporte oficial dice que se fue con una remera rosa y ropa interior del mismo color. Sin embargo, durante la llamada, Misty dice que estaba con su pijama, el cual al parecer no era lo mismo.
Pero unos días después de todo esto surgió un video de ella entrando a la escena y llorando ante una remera que se encontraba ahí, diciendo que era lo último que Hailey había usado, es decir, cuando se fue a dormir. Por lo tanto, encuentran la remera con la que supuestamente había desaparecido la niña, y el siguiente discurso entonces es que definitivamente tenía que estar con otro pijama. La verdad es un poco raro que no pueda la familia determinar algo tan simple como qué ropa llevaba puesta la niña el último momento en el cual la vieron. Más que nada porque cuánta ropa puede tener una niña de 5 años. Primero era rosa, después encuentran la remera rosa, después dicen que estaba en pijama, pero ¿qué pijama? Es complicado. Y por último, con respecto a lo que serían actitudes extrañas, según Ronald, llamó a Misty más de 20 veces esa noche y no contestaba el teléfono. Por su parte, él estaba en el trabajo. Además hay grabaciones en una estación de servicio donde se lo ve comprar algunas cosas bastante normales. Hay hora de entrada y salida de su trabajo y testigos que lo vieron en ese lugar, así que físicamente seguro que no tiene culpa en el caso. Pero en cuanto a planearlo, todavía queda la duda. Un poco más tarde la historia cambió radicalmente cuando Misty contó que en realidad ese día de la desaparición, su primo y su hermano mayor habían estado en su casa más tarde de lo que había dicho en un principio. Previamente le había contado a la policía que el 9 de febrero había sido completamente normal, que su suegra había pasado por la casa un rato y que parte de su familia había estado ahí también. Pero esta nueva aclaración que ubicaba a estas dos personas mucho más tarde daba un giro completo a la situación. Incluso lo que contó después fue todavía más extraño. En 2010, Misty y su hermano mayor Hank Thomas Crosslin Jr. acusaron a Joseph Shaw Overstreet de secuestrar a Hailey. Overstreet, quien es originalmente de Tennessee, estaba en Florida cuando la niña desapareció. Visitó la casa de los Cummings el 9 de febrero y se fue solo unas horas antes de que Hailey desapareciera. Al día siguiente regresó a Tennessee. Misty dijo que Overstreet había abusado sexualmente de ella cuando era niña y había estado involucrado en actividades delictivas toda su vida, aunque no está registrado como delincuente sexual. Tommy fue de hecho el primero en acusar a Overstreet de secuestro, afirmando que planeaba robar un arma de la residencia de Cummings, y cuando no pudo encontrarla amenazó a Misty con un cuchillo y se llevó a Hailey. Overstreet y Tommy condujeron hasta el río St. John's, a 8 kilómetros de la casa de Hailey, y Overstreet la tiró al agua. Misty luego afirmó esta declaración diciendo que había mentido antes porque le tenía miedo a su primo. Misty luego afirmó su declaración diciendo que había mentido antes porque le tenía miedo a su primo. Pequeño dato, Ronald fue a la cárcel un día por pegarle a Tommy, el hermano de Misty, así que se pueden dar una idea de qué también se llevaban todas estas personas. Overstreet niega cualquier participación en la desaparición de Hailey y no ha sido acusado en relación con ello, ni siquiera nombrado sospechoso, aunque ha sido entrevistado. Las autoridades de todos modos registraron este río en abril del 2010 y llevaron a Misty al muelle, pero la búsqueda no dio ningún resultado de interés. Por ese tiempo también se habló de una pista anónima, es decir, una persona le contó a la policía algo que podría ser o no verdad, pero que de todos modos parecía importante y que tenía que ver con el hecho de que Misty ni siquiera estaba en el tráiler esa noche. Al final fueron 2 personas, con diferencia de algunos meses, las que hablaron de lo mismo. Parece ser que Misty estaba en una fiesta el 9 de febrero en una ciudad al norte de Satsuma, en lugar de estar en su casa cuidando a los niños. Pero la peor parte es que estas personas acusaban a Misty de no solo estar ahí, sino que también de haber llevado a Hailey al lugar. Varias personas confirmaron haberlas visto juntas. La cosa se pone más horrible cuando cuentan que Hailey de alguna forma tomó varias sustancias, no se sabe cómo ni si alguien se las dio, pero que tuvo una sobredosis esa noche y se deshicieron de su cuerpo. La pista decía que la habían dejado en un lago cercano, pero lamentablemente aunque se drenó todo el lago para buscarla, no se la encontró. Finalmente, Misty, Tommy y Ronald fueron arrestados por cargos de tráfico de sustancias en enero del 2010, junto con la prima de Ronald, Hope Antoinette Sykes, y una amiga, Donald Michelle Brooke. Se ve que había un policía encubierto y toda una operación para atraparlos. De hecho, está grabado el cómo lo descubrieron. Y la verdad que no se veían demasiado preocupados por absolutamente nada. No solo no estaban siendo súper colaborativos con el caso de Hailey, sino que también se estaban regodeando en esta venta que habían hecho antes de ser atrapados. Sykes, Tommy, Ronald y Brooke se declararon culpables y Misty no se opuso. Todos los acusados, excepto Misty, fueron condenados a 15 años de prisión, pero ella tuvo 25. Los padres de Misty y Tommy, Hank y Lisa Crosslin, también fueron encarcelados por cargos de sustancias, aunque no relacionados con el caso de sus hijos allá por el verano del 2010. Desde entonces han sido liberados. Overstreet también enfrenta los mismos cargos en Tennessee. Como dije, en el 2010, mientras Misty estaba encarcelada, la llevaron al muelle a registrar el río. En el video de la búsqueda muestran a Misty apuntando a varios lugares en el río,
pero no se descubrió nada. A día de hoy todavía no sabemos la verdad con respecto a lo que le sucedió a Hailey, lamentablemente. La realidad es que sabiendo todo esto y viendo a todas las personas que rodeaban a Hailey y todas las personas que fueron a la cárcel, que eran parte de su familia, realmente es difícil pensar que ella tuvo alguna vez una oportunidad de crecer en un buen ambiente. Todos tenían problemas con sustancias, los padres de los padres fueron a la cárcel, fue todo un embrollo gigante en el cual realmente ella estuvo en el medio. No se sabe lo que le pasó, no se sabe si algún día la van a encontrar y por ahora no se tiene ninguna pista de dónde podría estar. Así que veamos las teorías con respecto a este caso. La primera teoría es que el padre sea culpable. Durante la llamada al 911 se lo nota muy nervioso, pero también, al igual que su novia, dice cosas que son completamente innecesarias, lo cual a veces es percibido como un intento de decir mentiras un poco más creíbles. Además, parecía demasiado enojado, y hay quien apunta que tal vez era una actuación, para que se notara y fuera más creíble que quería que buscaran a su hija. No había duda en su voz, él estaba seguro de que en ese momento se la habían llevado. Encima de esto, una vez que la operadora comienza a preguntarle cosas, él dice, ¿cómo voy a saber? Estaba en el trabajo, y cuelga el teléfono. No hay cosa más estúpida que hacer eso, no le servía de absolutamente nada y de todos modos iba a tener que contestar a todo eso cuando llegaran los oficiales. Por lo tanto, no había punto en decir que estaba en el trabajo y cortar el teléfono. Lo único que nos falta en esta ocasión es un móvil, una razón por la cual quisiera deshacerse de su hija. Pudo haber sido por plata o porque simplemente estorbaba en su manera de vivir. Sin embargo, lo raro es que solamente se hayan llevado a la niña y no a su hermano, quien encima era más indefenso todavía y más fácil de llevar. Lo único que se me ocurre es que Hailey tenía un problema de salud que podría costarles caro por el tratamiento hormonal que tenía que hacer. La siguiente teoría tiene que ver con sustancias o una deuda de algún tipo. Hay una buena posibilidad de que esto haya sido un ajuste de cuentas. ¿Por qué? Porque la madre no era la única adicta. Ronald también estaba muy metido en ese mundo. Por lo tanto, y con su carácter tan fuerte, uno podría decir que alguien esperaba un pago que nunca llegó y en consecuencia se llevaron a Hailey. Se dijo antes que ya había recibido amenazas de otras personas en las cuales su hija era el objetivo. Así que esto podría ser. Por último, es que todos estuvieran fuera de sí en ese momento. Hay una teoría con respecto a que todas las personas involucradas estuvieran bajo la influencia de algo y que o bien perdieron a Hailey o que le hicieron algo. También puede ser que no quieran compartir algunas partes de la historia para no admitir que cometieron otros crímenes. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan y si tienen otras teorías con respecto a esta historia. ¿Qué les parece que le pasó a Hailey? Por cierto, ella sigue estando desaparecida, más allá de que algunas personas piensen que ya no está, de todos modos está desaparecida. Ese es el estatus en el cual el caso se encuentra, por lo tanto si la ven, si ven a alguien parecida, infórmenlo a la policía. Puede estar realmente en cualquier parte. Estas son las características con las cuales se la describe en su sitio web. Era una niña caucásica, tenía cabello rubio, ojos marrones, las orejas de Hailey están perforadas y tiene reflejos rojos en el cabello, al menos en ese momento era así. Tiene una marca de nacimiento redonda en la parte inferior izquierda de la espalda, de unos 10 centímetros de tamaño. También tiene marcas de nacimiento marrones en la mejilla izquierda y la mandíbula derecha. Su apodo es Hailey Bug. Hailey era baja para su edad en ese momento y por lo tanto por su condición de salud también lo sería en este momento. Como dije antes, estas personas usualmente no pasan el 1,40 m y además tiene un ojo izquierdo perezoso y dedos de manos y pies gorditos. Acá hay una imagen de cómo se vería más o menos ahora, así que si ven a una niña como ella, ya saben. Pero bueno, díganme qué opinan con respecto a todo esto abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios y también por aquellas personas que me siguen en YouTube y por los que llegan hasta el final del video. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.